Feliz Día del Señor. Hoy tomaremos como base para nuestro sermón, para nuestra reflexión bíblica, la parábola más breve, más corta que el Señor Jesús utilizara en sus enseñanzas. En nuestras Biblias numeradas por capítulos y versículos, toma tan solo un versículo. Lo encontramos en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 33. Voy a leerlo para ustedes. Dice: Jesús también les contó esta parábola. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y ahí termina la narración, y ahí termina la parábola. Hermanos, el tema del reino de Dios o del reino de los cielos, el evangelio del reino, es, sin lugar a dudas, el leitmotiv de la predicación, de la enseñanza del Hijo de Dios, de Jesús el Cristo, en su breve tiempo que estuvo de ministerio acá entre nosotros, 3 años. Aún después de resucitado, la Escritura nos dice en el libro de los Hechos que Él se quedó, antes de ascender a los cielos y regresar a la casa del Padre, se quedó 40 días más entre sus discípulos. Y la razón de quedarse, según la narración del libro de los Hechos, era doble. Una, dice, darle muestras, señales evidentes, físicas, a sus discípulos de que Él había resucitado. Esa fue una de las razones de que Jesús se quedara con los discípulos esos 40 días después de resucitado de entre los muertos, darles evidencia, constancia, vivencia de su resurrección. Y la segunda razón nos las precisa Lucas, quien escribe los Hechos. La segunda razón fue quedarse con ellos, hablándoles, enseñándoles acerca del evangelio del reino de Dios. El tema del evangelio del reino de Dios. El Señor Jesús lo utilizó parábolas que son conocidas, están en los evangelios, utilizó parábolas para tratar de llegar a la gente con narraciones que no son auténticas, reales, no son históricas, pero que alumbran, de ellas se saca alguna lección sobre un tema muy importante. Son narraciones sencillas, terrenales, a partir de las cuales se saca una verdad celestial. Esas son las parábolas en la Biblia. Un estilo de enseñar muy propio del tiempo de Jesús y de la cultura de Jesús. Enseñar por medio de parábolas. Son varias las parábolas sobre el reino de Dios, sobre el reino de los cielos. El Evangelio según San Mateo se encarga de hablar de manera muy específica sobre Jesús como rey y por lo tanto del reinado de Jesús, del reino de Jesús. Recuerden que Mateo escribe sobre todo a la población judía y le presenta a Jesús como el Mesías rey, y por lo tanto hay un énfasis especial en el Evangelio según San Mateo sobre el reino de los cielos, sobre el reino de Dios, sobre el reino y su rey. Jesús como rey,
como el Mesías. Cuando los judíos utilizaban la expresión reino de los cielos, creo que ya lo hemos mencionado desde este púlpito, lo utilizaban, y el Señor Jesús también lo utiliza, siguiendo esta costumbre, para no abusar del reino de la palabra Dios. En la expresión reino de Dios, el judío prefería utilizar la palabra cielo, el reino de los cielos. Tenían estos judíos en su cultura religiosa un alto respeto por la palabra Yahvé y preferían no pronunciarla, no utilizarla, y la expresión reino de Dios con frecuencia la encontraremos, por lo tanto, en Mateo como reino de los cielos. Sobre el reino de los cielos, sobre el reino de Dios, hay varias cosas que se podrían hacer y lo seguiremos tocando en sermones posteriores. ¿Cómo tocar el tema? ¿Cómo acariciar el tema? Uno de los elementos que deberemos de destacar es que el reino de Dios tiene sus tiempos, y otra es que el reino de Dios tiene sus dimensiones. En la Escritura, en el Nuevo Testamento, veremos como las dimensiones del reino de Dios está la dimensión personal, el venga tu reino, el venga tu reinado a mi vida. Esa dimensión personal del reino está en la palabra. Pero también está la dimensión eclesial, la iglesia como lugar donde se muestra y se invoca a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey soberano, cantamos en uno de nuestros himnos. La dimensión personal, la dimensión eclesial, está la dimensión político-histórica del reino de Dios, está la dimensión cósmica del reino de Dios, la dimensión celestial del reino de Dios y, por supuesto, la dimensión crística del reino de Dios. Todo esto tendríamos que, poco a poco, en futuras disertaciones, sermones, reflexiones, talleres de estudio bíblico, iremos tocando, porque es importante que tengamos bien claro lo que fue el mensaje central de predicación del Maestro, de nuestro Señor Jesús, el reino de Dios, el reino de los cielos, el evangelio del reino. En esta oportunidad, Mateo nos reúne 7 parábolas. Olvidémonos de alegorías numéricas, por favor, porque una de las cosas que nos exigen las parábolas es cuidado con la hermenéutica que utilicemos. Debemos de saber que en una parábola hay 1 o 2 enseñanzas centrales y no más. En esta de hoy veremos cuál es la enseñanza central, cuál es la enseñanza que encierra esta breve parábola, la parábola del reino de los cielos, en donde Jesús les cuenta a quienes le oyen, diciendo, el reino de Dios es como, y se va a referir a un elemento quizá exageradamente doméstico. Permítame la expresión, el Señor Jesús se va a meter en la cocina de la casa de los que le oyen. Y va a hablar de cómo se prepara una masa de trigo, harina de trigo, para hacer pan. Extremadamente sencilla la parábola, muy breve, ya lo he advertido, muy doméstica. Y dice el Señor, el reino de los cielos es como la levadura. El solo comienzo de la afirmación debe haber producido ruido en quienes le oían. En la cultura judaica la levadura estaba en la sabiduría popular, en mucho del refranero judío. La levadura estaba y era un elemento que simbolizaba la fermentación, la descomposición, la corrupción, el deterioro de las cosas. El mismo Señor Jesús en una oportunidad hizo la advertencia, cuídense ustedes de la levadura de los fariseos, refiriéndose a la hipocresía de los fariseos.
Así que había en el sentir judaico la lógica cultura de que la levadura descompone, de que la levadura altera, de que la levadura fermenta. Pero el Señor Jesús con frecuencia utilizaba parábolas en las que había forma parte de la pedagogía del maestro, de su estilo docente, engancha la atención. Y lo que para la cultura judaica era negativo, la levadura, el Señor Jesús dice, el reino de los cielos es como la levadura. Hermanos, si ustedes consultan cantidad de comentaristas bíblicos, si ustedes consultan muchos de los sermones que aparecen por los medios de comunicación que nos llegan, el mensaje de esta parábola está siendo tergiversado y está completamente opuesto a la enseñanza. Lo que nos vienen estos hermeneutas superficiales es a decir que aquí el Señor quiso enseñar que la Iglesia y que la sana doctrina se podía corromper como la levadura corrompe y fermenta y daña. No, estamos haciendo mala hermenéutica porque no revisamos el texto, no lo observamos como nos lo recomendaban los reformadores, en su estructura gramatical elemental, sencilla, natural, como la llamaba Calvino. Dice, el reino de los cielos es como la levadura. Así que aquí el reino de los cielos, el reino de Dios, no es como algo negativo. El reino de Dios es como la levadura que tiene un aspecto positivo. Y pareciera que es que los judíos habían olvidado. Si revisamos en Levítico, se había advertido que con la primera cosecha, cada familia preparara 2 panes, bien leudados, con levadura, y los trajera en ofrenda. Hermanos, como la levadura, es como la levadura. Aquí se va a hacer evidente que el Señor Jesús se está refiriendo al poder leudante del reino, el poder leudante del Evangelio del reino, el poder leudante del Espíritu Santo que viene con el reino. Ese poder leudante. Estuve consultando la cantidad de levadura que en proporción se une a la harina de trigo, del 3 al 5%, basta, suficiente. Esa pequeña cantidad, ese pellizco que a veces se utilizaban las amas de casa, lo que hacían era un pellizco de la levadura, de la masa anterior, y con eso bastaba para ponerlo en la nueva masa. Ya eso fermentaba, ya eso leudaba, transformaba. El poder transformante del Evangelio del Reino, el poder transformador, leudante del Evangelio del Reino, a extremo de que el Señor dice que esta mujer tomó la levadura y la mezcló, dice, con 3 medidas de harina. 3 medidas. 3 medidas es una cantidad enorme. Una vez más, llamo la atención y pido que por favor no incurramos en lo que pude encontrar en los medios de comunicación. Hay predicadores que dicen que las 3 medidas de harina representan el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero después sale otro predicador que entonces nos dice que esas 3 medidas de harina son los 3 hijos de Noé. Y que representa esto toda la humanidad. Hermanos, 3 medidas de harina es bastante harina
y la levadura, poquita levadura. Y lo que se va a demostrar aquí es que hay poder en el Evangelio de Dios, en el mensaje de salvación, en Cristo Jesús, en la sangre en la cruz, en la resurrección y la tumba vacía, en el Espíritu Santo de Dios. Hay poder en Jesús, hay poder para transformar, para leudar, para cambiar la vida del hombre y de la mujer. Así de sencillo. No busquemos una interpretación complicada. Lo último que me dejó sorprendido es cómo un predicador conocido dice que la mujer representa a la iglesia. Hermanos, hermenéutica sana, por favor. En enero volveremos a tocar el tema de la interpretación bíblica. Y a partir de la segunda semana de este mes de septiembre, en nuestros jueves de oración y estudio bíblico, estaremos tocando pasajes bíblicos tradicionalmente mal tratados, mal predicados, para aplicarles sana interpretación en el grupo que venga los jueves en la noche. Y los estaremos revisando un pasaje semanal para aplicarles sana hermenéutica y mostrar cómo tradicionalmente han sido mal tratados y han sido origen para falsas doctrinas en la Iglesia. Dice que la mujer mezcló. El vocablo griego es encriptó. De ahí viene encriptar. Los que trabajan en informática saben cómo este verbo lo estamos usando hoy en día. Sellar, cubrir, como poner a escondida en una cueva y tapar. Esto es encriptar. Lo que hizo la mujer fue que mezcló. No es Satanás escondiendo en la iglesia algo negativo. No, no, no. Aquí lo que hay es mezclar, encriptar, incorporar. El Espíritu Santo de Dios no puede ser un visitante pasajero del Hijo de Dios, ni de la Iglesia de Jesucristo. Está en cada Hijo de Dios, reside en Él, jamás se va de Él. Puede ser apagado, entristecido, marginado, pero el Espíritu Santo de Dios habita en todo Hijo de Dios y en toda Iglesia de Jesucristo. El Espíritu Santo está incorporado a la vida de la Iglesia. La palabra de Dios tiene que habitar, mezclarse. El mensaje de Dios tiene que habitar, incorporarse a cada Hijo de Dios, a la Iglesia de Dios, al cuerpo de Dios, a la familia de Dios. Tiene que estar encriptada, metida bien mezclada con la harina, para que la fecunde, la haga subir. El pan sin levadura es un pan seco y duro. El mensaje de Dios, traído por el Espíritu Santo de Dios, en el Hijo de Dios, trabaja el reinado de Dios. Hace que el venga tu reino se haga una realidad en la vida del Hijo de Dios. Hace que el venga tu reino se haga una realidad en la Iglesia de Jesucristo, sobre la cual su nombre es invocado, el nombre del Padre de todas las luces. Esto lo hace el Espíritu Santo de Dios cuando es mezclado, y esto nos habla de cómo el reino de Dios, esta levadura de Dios, puede tener también una presencia encriptada, una presencia en cierta manera silenciosa, no aparatosa. Mezclan la levadura, mezclenla con la harina, ahí está escondida. Pareciera que no está, pero está. Y está trabajando, y está poco a poco, y va levantando, y va mezclando, va cambiando, va trabajando. Es decir, a veces los pequeños comienzos tienen grandes procesos de evolución
y grandes finales. En nuestras vidas esto también es así. Para todos los que trabajamos, y todos somos trabajadores en la obra de Dios, todos los que trabajamos en la obra de Dios, esto nos da esperanza. Porque ponemos la levadura en la masa. Confiemos que ella va trabajando. Tal vez no se note, no sea rápido, no es un colorante que tiñe de instante, pero mezclémosla bien, pongámosla ahí adentro. Dice que esa mezcla la hizo la mujer ahí en la cocina, y la sencilla parábola continúa y nos dice que hasta que hizo esto la mujer, hasta que, noten por favor el hasta que. El hasta que nos habla, hermanos, ¿de qué? De un proceso. Hasta que comenzó con poner la levadura en el sitio, el mensaje en el lugar. El mensaje llegó a nuestro corazón. Recordemos cómo fue ese proceso en nuestras propias vidas. Llegó a nosotros, nacimos de nuevo, y luego va con el tiempo trabajando en nosotros el Espíritu Santo y nos va leudando. Así pasa en la vida de otros hermanos y así pasa en la vida de la iglesia, pero quiero ocuparme sobre todo de la dimensión personal del reino de Dios, en donde la levadura debe trabajar en ti y en mí, y su palabra santa debe de trabajar en santificación progresiva en ti y en mí. Tal vez no sea visible, hay un cierto crecimiento secreto en esto, pero yo les garantizo que es un crecimiento indetenible. Una vez que la levadura se ha mezclado con la harina, nadie detiene el efecto de ese poquito de levadura. Tengamos confianza. Si sabemos de hermanos, familiares, amigos, en su corazón fue puesto el Evangelio del Reino, el auténtico Evangelio del Reino, en donde se presentó a Jesús como el Rey que exige siervos, y siervos que hagan la voluntad del Rey, súbditos, subordinados. Confiemos en que, aunque no sea todavía visible, va a llegar un momento en que se va a mostrar. Hay cierto crecimiento secreto. El apóstol Pablo escribió a los Corintios en estos términos: yo sembré, Apolo regó, pero Dios es quien da el crecimiento. De Dios depende, del tiempo de Dios, de la voluntad de Dios, del Espíritu Santo de Dios, depende el crecimiento. Nos toca mezclar, nos toca acoger, en el caso nuestro y personal, y esperar en los hermanos, en los amigos, en aquellos en quienes la levadura ha sido mezclada, como ha sido en nuestras vidas. Esperar que Dios dé el crecimiento. Es Dios quien da el crecimiento. 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7. Y dice hasta que, porque hay un proceso, hermanos, y esto lo hemos vivido en nuestras vidas, 10 años saboreando y gustando las delicias del reino, 20 años, 30 años, 40 años, y aún seguimos saboreando esto y creciendo y haciendo que el hombre nuevo vaya emergiendo y creciendo, y que el hombre viejo vaya desgastándose y alejándose. Esto es un proceso, indudablemente. Lo ha sido en nuestras vidas, lo es en la vida de otros hermanos también. Pero evidentemente este proceso apunta hacia algo, apunta hacia una meta, apunta hacia un clímax que espera. Dice hasta que, dice hasta que todo, me permitan que alce los decibeles, hasta que todo sea leudado, hasta que todo fue leudado, todo.
hermanos, este es el aspecto totalizante del reino de Dios. Yo no puedo guardar reservas en mi ser para Dios. Él me quiere todo, todo. ¿Qué es todo, hermanos? ¿Qué debe de ser leudado por el Evangelio del Reino, por el reino de Dios y por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? Pues, hermanos, actitudes, disposiciones, acciones, omisiones, afectos, prejuicios, emociones, razonamientos, prioridades, dudas, recuerdos, palabras, silencios, relaciones, criterios, reflexiones. ¿Qué podríamos dejar? Nada. ¿Podríamos hacer más larga la lista? Sí. Encárgate tú, amado hermano, de hacerla larga, hasta que todo sea leudado. Ese es el aspecto totalizante del Evangelio del Reino. Esto es lo que se podría hablar en una conferencia de la cosmovisión. Es decir, afecta todo mi universo. Sí, debe de moldear, afectar, cambiar el todo de tu ser, el todo de mi ser. Es lo que dice ahí, hasta que todo fue leudado. Todo, hasta que todo fue leudado. Es decir, hasta que todos lleguemos a la madurez. Hay un llamado en la Escritura a que seamos como niños en cuanto a lo malo, pero como adultos en nuestra manera de pensar. Ya basta de ser niños de pecho. Enanos espirituales, no. Tenemos que tener madurez, hombres y mujeres que vamos alcanzando madurez en este desarrollo espiritual. El Espíritu Santo tiene que tocar nuestras emociones, nuestras obras, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras relaciones, nuestros sentimientos. Tenemos que alcanzar madurez. No podemos seguir siendo débiles mentales, débiles emocionales, débiles sentimentales, débiles en nuestra espiritualidad, débiles en nuestra fe, con prejuicios. ¿Hasta cuándo seguir cargando criterios de moldes extraños a la fe? Es decir, se nos pide desarrollo. ¿Cuál es la meta, hermanos? Recordamos a Pablo, como dice, hasta que Dios llegue a ser todo en todos. Todo en todos. Hasta que todo sea leudado. Por completo. Todo. Hasta que todo sea leudado. Tengo que revisarme. Si yo tengo todavía pequeñeces, no tengo, hermanos, que salir con esa respuesta barata de esto es lo que hay. Yo soy así, desde chiquito. En la familia somos de esa forma. Yo me crié de esa manera. Yo me eduqué en tal barrio. Es que ese es mi carácter. Yo soy de esta forma. Tú tienes el tuyo, yo el mío. Hermanos, tenemos que forjarnos a la imagen de Jesucristo. Y esto tiene que hacerlo la levadura de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Ya basta que en la iglesia, porque no me mires o no me saludes o porque me grites un poco o yo seguir prendado de algo del pasado, de algo que me pasó hace 30 años y no quiero olvidar, porque no es que no puedo, es que parece que no quiero y me sigo regocijando en esto. ¿Hasta cuándo vamos a tener ciertos rasgos que son de hombre viejo? Tenemos que dejarnos leudar en todo. Hombres y mujeres maduras de Dios. Que el Espíritu Santo trabaje a través de su palabra, a través de su capacidad de leudar el todo de nuestro ser. Ese es el venga tu reino. Ese es el venga tu reinado, tu basileia. Venga tu reinado a mi vida. En primer lugar a mi vida. Yo no puedo esperar que venga aquí a la tierra. Esa es la dimensión político-histórica del reino de Dios. Pues que comience conmigo.
Estoy de rodillas. Ven, Señor Jesús, que venga tu reino, pero que empiece ya. Que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra, pero que comience conmigo, que soy un pedazo de tierra. Es decir, tengo que involucrarme en este plan de Dios, que es el Evangelio del reino de Dios. ¿Cómo resumiríamos lo que en esta breve y muy pequeña parábola el Señor Jesús nos refirió? En primer lugar, hermanos, aquí se nos habla del poder leudante del reino, del reinado de Dios. En segundo lugar, de la presencia encriptada del reino de Dios. En tercer lugar, se nos habla del crecimiento secreto del reino de Dios. En cuarto lugar, se nos habla del elemento visible del reino, que va subiendo y que se muestra en nuestras relaciones, en nuestro ser y en nuestro quehacer. Y en último lugar, el carácter totalizante del reino de Dios, del reino de Dios. Hay un himno muy bello que tenemos en nuestra clásica himnología que dice: cautivame, Señor, y libre en ti seré. Que venga tu reinado a mi vida, Señor, que esa sea nuestra oración, que tú reines en mi vida y que me leudes todo mi ser. Sea esta nuestra oración. Les invito a que oremos.